Hannah, ahora no eres nada para mí, esta es mi casa, declaró Evelyn fríamente, de pie sobre mí mientras yacía desplomada, con sangre goteando de la herida en mi cabeza, en el lugar donde ella había roto el jarrón de cristal. Todo había comenzado tan inocentemente cuando David y yo nos casamos hace 5 años. Estábamos profundamente enamorados y yo estaba encantada de comenzar nuestra vida juntos. Sin embargo, Evelyn se había embarcado en una retorcida misión para crear discordia entre nosotros desde el principio. Simplemente está celosa porque eres tan joven y bonita. David desestimaba sus continuas críticas y comentarios hirientes. Debería haber visto eso como advertencias de la confusión que se avecinaba. Inicialmente eran críticas menores sobre mi cocina o la forma en que manejaba la casa. Pronto comenzó a insinuar más abiertamente que yo no era digna de David ni de su riqueza. Mientras me esforzaba por mantener la paz, sus comentarios se volvieron más duros. No eres más que una cazafortunas buscando un viaje gratis, siseaba durante sus incursiones nocturnas cuando David no estaba presente. Mi hermano es demasiado bueno para ti. A pesar de las crecientes pruebas de su manipulación, David permaneció ciego a la verdadera naturaleza de Evelyn, viéndola como su impecable hermana mayor a la que no podía culpar. Ya fuera por culpa por ser el hijo favorito o por mero lavado de cerebro, constantemente se ponía de su lado. La situación se agravó cuando encontré extractos bancarios que revelaban que Evelyn había estado sacando gradualmente dinero de su herencia desde que sus padres fallecieron. Armada con evidencia de su engaño, confronté a David, pero él explotó, acusándome de entrometerme en asuntos familiares. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hermana de tal cosa?, gritó, con la cara roja de ira. Tú eres la que tiene un problema, siempre tratando de encontrar razones para despreciarla. Fue entonces cuando Evelyn aprovechó la oportunidad para actuar como la parte perjudicada, mientras me presentaba como una villana. De la nada, el jarrón golpeó el costado de mi cabeza y al caer al suelo, su figura se alzó sobre mí con amenazantes palabras finales. Tumbada allí, aturdida y luchando por mantenerme consciente mientras Evelyn se regodeaba con su inminente victoria, me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi situación. David, el amor de mi vida, simplemente se quedó allí como un cobarde, incapaz de confrontar a su manipuladora hermana. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio era insalvable, pero estaba decidida a no dejar que esa sociópata me quitara todo sin luchar. Debería haber reconocido las señales de advertencia antes, pero estaba demasiado cegada por el amor y la destreza manipuladora de Evelyn. Oh Hannah, este asado está un poco seco, ¿no te parece?, comentaba Evelyn con una sonrisa melosa durante sus visitas semanales para cenar, socavando sutilmente mi confianza. Realmente necesitas vigilar las cosas en la cocina. David simplemente se reía, asegurándome que Evelyn solo estaba bromeando, que todo estaba bien, cariño. Sin embargo, era un patrón recurrente. Se burlaba de mis habilidades domésticas y de mi apariencia, menoscabando repentinamente mi confianza como esposa de David. Gastaba dinero en cualquier cosa para menospreciarme y hacerme parecer inadecuada, y David absorbía las palabras tóxicas de su hermana. Gradualmente cambiaron su mirada amorosa a una de duda y desdén. ¿No crees que ese vestido es un poco revelador?, comenzó a comentar cuando salíamos. Mi hermana tiene razón, podría ser un poco más modesta. El tormento emocional solo se intensificó con los años. Evelyn irrumpía como un torbellino, dejando caos y angustia a su paso. Con cada visita, David se ponía cada vez más de su lado, reprendiéndome por ser demasiado sensible cada vez que señalaba su crueldad. Es mi hermana, Hannah, sangre, decía furioso, su figura de 1,9 metros se alzaba sobre mí. Necesitas aprender a aceptarla. Mientras tanto, Evelyn adoptó el papel de víctima, parpadeando inocentemente cada vez que la confrontaba. Solo estoy tratando de ayudar, eso es todo. Siempre estás tan a la defensiva sin razón. Me sentía acorralada, como si las paredes se cerraran sin escapatoria. Mi otrora adorado esposo se había convertido en el cómplice de Evelyn, permitiéndole tratarme como basura en mi propia casa. Sabía que necesitaba descubrir pruebas de su naturaleza verdaderamente siniestra antes de que fuera demasiado tarde. Esa prueba surgió cuando encontré extractos bancarios que mostraban que Evelyn había estado sacando dinero secretamente de la herencia que compartía con David después del fallecimiento de sus padres. No podía creer lo que veía. Esto era más que sus juegos mentales habituales, estaba robando descaradamente a su propio hermano. Mira esto, le supliqué a David desesperadamente mostrándole los extractos. Tu preciosa hermana te ha estado robando a ciegas. Su rostro se puso rojo de ira, pero no por la traición que había descubierto. ¿Cómo te atreves a husmear en mis registros financieros privados? ¿Qué te da derecho?, explotó. ¿Hablas en serio?, grité sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Te ha estado quitando dinero durante años y me estás atacando a mí.
Fue entonces cuando Evelyn jugó su movimiento más astuto, entrando corriendo en la habitación con lágrimas corriendo por su rostro. David, no tuve otra opción, sollozó atrayéndolo a un abrazo. Las facturas médicas de los tratamientos contra el cáncer de mamá, los gastos de la residencia de ancianos de papá, me he estado ahogando en deudas por cuidarlos. No quería preocuparte. Anzuelo, sedal y plomada. Así, la despreciable sanguijuela había cambiado la narrativa, posicionándose como la mártir que hacía sacrificios por la familia. David se apartó de mí con disgusto en su rostro. ¿Ves lo que has hecho, Hannah? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana después de todo lo que ha hecho por nosotros? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Evelyn simplemente me sonrió, habiendo asegurado otra victoria retorcida. En ese momento me di cuenta de que estaba realmente sola en esta pesadilla, lo que encendió una determinación imprudente de derribar a mi torturadora sin importar el costo. La tensión en la casa era más espesa que la niebla después de la última maniobra manipuladora de Evelyn. David apenas podía mirarme a la cara, todavía furioso por mi traición de haber indagado en sus finanzas y haber expuesto las mentiras de su preciosa hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Hannah?, siseó al otro lado de la mesa, apartando su plato. Acusar a Evelyn de robarle a su propia familia. Ella lo sacrificó todo por nosotros. Abrí la boca para protestar, pero él levantó la mano para silenciarme. No. No quiero oír ni una palabra más contra ella. Mi hermana es la única en la que realmente puedo confiar. El mensaje era claro, ahora yo era la enemiga por atreverme a desafiar la falsa narrativa de Evelyn sobre estar abrumada por las deudas de cuidar a sus padres. David se había tragado por completo su historia. Debería haberme dado cuenta entonces de que no había forma de salvar nuestro matrimonio, pero una pequeña parte delirante de mí todavía se aferraba a la esperanza. Decidí hacer un último intento para llegar a David y revelar la malevolencia de su hermana. Unas noches más tarde, Evelyn llegó para otra cena familiar, vestida provocativamente con un top escotado, aparentemente con el objetivo de provocarme. David y yo apenas pudimos intercambiar unas pocas palabras antes de que ella comenzara su diatriba habitual. Bueno, si no es la pequeña esposa esforzándose tanto por mantener las apariencias, se burló mientras yo ponía la mesa. Esa camisa te queda un poco ajustada, ¿no, querida? ¿Intentando llamar la atención de alguien además de la de mi hermano? Sentí que mis mejillas se sonrojaban de humillación, pero esta vez me negué a morder el anzuelo. Hola, Evelyn, encantada de verte también, respondí, manteniendo la compostura. Ella arqueó una ceja meticulosamente depilada ante mi tono tranquilo. ¿Qué? ¿Ningún comentario sarcástico hoy? No me digas que finalmente aprendiste algo de clase. Ya basta, Evelyn, ladró David finalmente mostrando algo de carácter. Déjala en paz. Sentí una ola de gratitud. En realidad me estaba defendiendo. Pero Evelyn simplemente se burló y negó con la cabeza lentamente. David, estás demasiado ciego para ver lo irrespetuosa e ingrata arpía que es. Siempre hablando mal. No me extraña que no puedas controlarla. Si fuera tú, habría puesto a esa pequeña alborotadora en su lugar hace mucho tiempo. Fue entonces cuando estalló el caos. Eres una víbora, exploté, enviando una copa de vino al suelo. Debería haber sabido que nunca dejarías de comportarte de forma tóxica y cruel. Evelyn retrocedió fingiendo estar conmocionada. ¿Cómo me atrevo? David, ¿escuchaste lo que acaba de llamarme? El rostro de David estaba tormentoso. Cuida tu boca, Hannah. Es mi hermana con quien estás hablando. Me volví hacia él, años de ira y resentimiento hirviendo en mi interior. ¿Estás bromeando ahora mismo? Ella es la que vino aquí lanzando insultos desde el momento en que entró por la puerta. ¿Por qué le estás poniendo excusas? Porque es mi familia, rugió con saliva saliendo de su boca. La sangre es más espesa que el agua, en caso de que lo hayas olvidado. Ah, sí, hablemos de familia, repliqué viendo rojo. ¿Cómo que te ha estado robando dinero de tu herencia durante años, o te olvidaste convenientemente de esos extractos bancarios que te mostré? Evelyn jadeó, llevándose una mano delicada al pecho. David, no me dijiste que seguía insistiendo en esa ridícula acusación. ¿Cómo te atreves a seguir difundiendo mentiras sobre mí?, exclamó David, con el aspecto de haber recibido una bofetada. La vena de su cuello se hinchó mientras se acercaba a mí con los puños apretados, y por un momento aterrador pensé que podría golpearme. Fuera, dijo en voz baja y temblorosa. Fuera de mi casa ahora mismo, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Lo miré con incredulidad mientras Evelyn sonreía con aire de suficiencia detrás de él. Esto era todo. Mi matrimonio había terminado y ella había triunfado. Pero no me fui todavía.
¿Tanto quieres que me vaya?, grité sintiéndome imprudente. Bien, me voy. Pero no antes de que todos sepan la serpiente psicópata y avariciosa que es tu hermana en realidad. Salí de la casa esa noche con lágrimas de rabia y desesperación quemándome los ojos. David había tomado su decisión. Su tóxica hermana siempre sería lo primero, sin importar cuánto caos me causara. ¿A dónde podría ir? Había sacrificado mi carrera, mis amigos y toda mi vida para ser la esposa de David, y ahora estaba en la calle sin nada, todo porque me había atrevido a desafiar a su trastornada y amada Evelyn. Solo había una persona a la que podía recurrir, mi mejor amiga, Laura. Rompí a llorar cuando abrió la puerta, liberando el torrente de emociones que había reprimido durante años. Esa mujer malvada lo ha arruinado todo, gemí mientras Laura me hacía pasar. David está tan lavado el cerebro que nunca la verá como el monstruo manipulador que realmente es. Laura me envolvió en un fuerte abrazo, dejándome llorar todo. Cuando finalmente recuperé la compostura, me miró directamente a los ojos con sombría determinación. Ya basta, Hannah. No puedes dejar que Evelyn te pisotee así. Es hora de contraatacar. Negué con la cabeza con desaliento contra ella. No sabes ni la mitad de lo que he pasado. Lo tiene a David tan envuelto alrededor de su dedo que nunca creerá ni una palabra de lo que diga sobre su verdadera naturaleza. Entonces necesitamos pruebas, declaró Laura con firmeza. Pruebas de que es la psicópata taimada que dices que es. Una vez que las tengamos, podremos derribarla para siempre. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Los extractos bancarios que mostraban que robaba de su herencia eran solo la punta del iceberg. Tenía que haber más que pudiéramos encontrar para exponerla. Laura asintió sombríamente. Empezaremos a cavar mañana por la mañana. No voy a dejar que la vida de mi mejor amiga sea destruida por esta bruja. Durante los días siguientes, Laura y yo formulamos un plan para infiltrarnos en la casa de David y recopilar cualquier información que pudiera derribar a Evelyn para siempre. Como trabajaba como agente inmobiliaria, fue fácil para Laura hacer una copia de las llaves de la casa y averiguar cuando David estaba en el trabajo. Mantén los ojos bien abiertos para cualquier cosa sospechosa, me indicó mientras nos deslizábamos en la casa. Correos electrónicos, cartas, documentos, todo podría ser la clave para exponerla. Revolví la oficina de David con manos temblorosas, mi corazón latiendo con fuerza. Si Evelyn descubría lo que estábamos haciendo. El pensamiento de las repercusiones me hizo estremecer. Pero entonces, un archivo oculto llamó mi atención. Contenía extractos bancarios y documentos legales de hace varios años. Mientras hojeaba las páginas, sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Laura, necesitas ver esto, dije con la voz temblorosa. Los documentos confirmaron mis peores temores. Evelyn había estado bajo investigación por supuestamente intentar asesinar a su propio esposo años antes. Había declaraciones de testigos que afirmaban que había estado vaciando sus cuentas y presionándolo para que modificara su testamento. Luego él había muerto misteriosamente en un sospechoso accidente automovilístico. Como la policía no pudo establecer juego sucio, Evelyn lo había heredado todo y el caso se había enfriado. Dios mío, jadeó Laura, tapándose la boca. ¿Estás diciendo que esta lunática en realidad mató a su esposo por su dinero? Asentí lentamente sintiéndome entumecida. Y ha estado tratando de hacer lo mismo con David. Por eso está tan decidida a ponerlo en mi contra. Soy lo único que se interpone en su camino para obtener la herencia de mi esposo. La mirada de Laura se volvió acerada. Tenemos todo lo que necesitamos ahora. Es hora de hacerle pagar por sus crímenes de una vez por todas. Una oscura determinación me invadió, disipando el miedo y la duda. El reino de terror de Evelyn estaba a punto de derrumbarse a su alrededor, y esta vez no habría ninguna víctima. La evidencia del pasado asesino de Evelyn me silenció. Esto iba más allá de sus típicos planes y manipulaciones. Era una auténtica psicópata que probablemente había matado por dinero antes. Tenemos que llevar esto a la policía inmediatamente, declaró Laura con la cara pálida. ¿Quién sabe de qué es capaz esa maniática si ya se ha salido con la suya con un asesinato? Asentí, todavía en estado de shock por el descubrimiento. Una parte de mí siempre había sospechado que Evelyn estaba trastornada, pero tener pruebas de que era una asesina real elevó la situación a un nuevo nivel horrible. No lo entiendes, dije sintiéndome vacía. David nunca creerá nada de esto, no importa lo que le mostremos. Está demasiado bajo su hechizo. La mandíbula de Laura se apretó con firmeza. Entonces nos aseguraremos de que sea llevada ante la justicia, con o sin su ayuda. Esto ha ido demasiado lejos. Es hora de que se enfrente a algunas consecuencias graves.
Durante los próximos días, revisamos los archivos, compilando un caso irrefutable para presentar a las autoridades. Extractos bancarios, declaraciones de testigos, incluso registros telefónicos indicaban que el esposo de Evelyn había estado tratando de escapar de sus garras en los meses previos a su trágico accidente. Todo encajaba, revelando la verdad. El detalle más escalofriante eran las fotos de la escena del crimen: un auto destrozado en una zanja, el cuerpo retirado y encerrado en una bolsa negra al lado de la carretera. Tuve que apartar la mirada, asqueada por la comprensión de que Evelyn podría haber orquestado una muerte tan espantosa solo para reclamar la fortuna de su esposo. «Sabes que planea hacer lo mismo con David una vez que yo esté fuera de escena», le murmuré a Laura con la voz temblorosa. «Primero fue su herencia de sus padres y ahora quiere todo, la casa, los autos, todo el estilo de vida que construí con él. No se detendrá ante nada». Laura me miró con determinación. «No si la detenemos primero. Tenemos todo lo que necesitamos para encerrar a este monstruo para el resto de su vida, donde no pueda lastimar a nadie más». Al día siguiente llevamos el archivo a la comisaría y solicitamos reunirnos con un detective. Apenas pude hablar mientras entregaba las pruebas que detallaban la creciente campaña de abuso y violencia de Evelyn contra mí. El policía canoso hojeó los documentos, sus ojos se abrieron como platos. «¿Me está diciendo que esta mujer se salió con la suya asesinando a su esposo por su dinero hace años y ahora está tratando de hacer lo mismo con su propio hermano?», preguntó con un tono incrédulo. Asentí miserablemente. «David está bajo su control total. Le ha lavado el cerebro por completo para que se ponga de su lado, sin importar las cosas horribles que ella haga. Si no detienen su reino de terror, tengo miedo de lo que sea capaz de hacer». La mandíbula del detective se apretó con gravedad. «No se preocupe, señora. Tenemos más que suficiente aquí para encerrar a esta Evelyn y tirar la llave. Intentar matar a su propia carne y sangre por dinero de herencia, eso es un nuevo mínimo incluso para mi línea de trabajo». Hizo una pausa, pareciendo estudiarme detenidamente. «Tengo que preguntar, ¿cómo se las arregló para obtener toda esta evidencia sobre ella? Este es un archivo de caso increíble que ha reunido». Sentí una oleada de adrenalina mientras el peso de todo se derrumbaba. Esto era todo. El principio del fin para el reinado retorcido de Evelyn. No más juegos, no más manipulación o lágrimas falsas, solo consecuencias frías y duras por sus acciones imperdonables. «Digamos que he tenido mucha práctica para ver a través de las mentiras de esa serpiente», respondí con firmeza. «Es hora de que finalmente pague por lo que le ha hecho a mi familia». Mientras me llevaban, podría haber jurado que vi al policía asentir levemente, con una mirada de respeto en su rostro curtido. En ese momento me di cuenta de que me habían subestimado como una simple víctima durante demasiado tiempo. Ahora, la despiadada ex-depredadora estaba a punto de convertirse en la presa, y esta vez yo sería la que no mostrara piedad. Debería haber sabido que Evelyn no caería sin una última pelea cruel. El día después de que Laura y yo lleváramos nuestra evidencia condenatoria a la policía, el demonio en persona estaba esperando cuando regresé al apartamento de mi amiga. Bueno, si no es la pequeña intrigante ingrata», se burló mientras me congelaba en la puerta. Evelyn se levantó del sofá con las manos en las caderas y los ojos brillando con malicia. «Sabía que estabas tramando algo a mis espaldas». Mi corazón latía con fuerza, pero me negué a mostrar miedo. «Vete de aquí, Evelyn. Se acabó. La policía sabe todo sobre lo que hiciste». En lugar de parecer asustada, echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa fría y cruel que me heló la sangre. «Estúpida niña», siseó. «¿De verdad pensaste que unos pocos documentos insignificantes serían suficientes para derribarme?». En ese terrible momento, antes de que pudiera siquiera parpadear, Evelyn se abalanzó. Agarró un pesado jarrón de cristal de la mesa auxiliar, levantándolo como un arma. «Esto es lo que obtienes por entrometerte», chilló. Luego, con una fuerza repugnante, el jarrón se estrelló contra mi cabeza. El dolor explotó cegador y brutal, y la oscuridad me envolvió por completo. Me desplomé en el suelo, un montón sin vida, con sangre tibia brotando de la herida. Evelyn se alzaba sobre mí, su rostro contorsionado por la rabia. «Estás muerta, ¿me oyes?», gruñó, escupiendo. «Esta es mi casa ahora, mi vida. Haré que David te vea por lo que eres, una mentirosa y una arpía rencorosa». Traté de hablar, de defenderme, pero la inconsciencia se apoderó de mí. Lo último que vi fue a David irrumpiendo por la puerta, su rostro una máscara de horror. «Evelyn, ¿qué has hecho?», gritó. Luego, el olvido. Entré y salí de la consciencia, fragmentos de voces y movimientos me llegaban a través de una neblina. En un momento juré que escuché sirenas aullando en la distancia. Finalmente desperté en una cama de hospital. Laura estaba sentada a mi lado,
su rostro marcado por la preocupación. Mi cabeza palpitaba con una agonía candente y gruesos vendajes envolvían mi cráneo. Oh, Hannah, gracias a Dios que estás despierta, susurró Laura apretando mi mano. Pensé que te había perdido. Los recuerdos volvieron, la sonrisa retorcida de Evelyn, el jarrón rompiéndose, el dolor abrasador, la sangre. Intentó matarme. Levanté la voz, un graznido ronco. ¿Dónde está? ¿La arrestaron? Laura apartó la mirada, su expresión preocupada. La policía se la llevó, pero Hannah, no lo vas a creer. David se negó a presentar cargos. Afirma que fue un malentendido, que ustedes dos estaban discutiendo por él. La furia me recorrió apartando momentáneamente el dolor, ignorando el latido en mi cabeza. Arranqué la vía intravenosa de mi brazo e intenté levantarme. Ese cobarde sin espinas, gruñí. Después de lo que hizo, todavía la defiende. Laura puso suavemente una mano sobre mi hombro. Hannah, necesitas descansar, cálmate. Quería gritar, desatar mi rabia, pero una fría realidad me invadió. Mi esposo estaba tan cegado por las mentiras de Evelyn que la dejó atacarme y luego defendió sus acciones. Nuestro matrimonio estaba destrozado sin remedio. Tienes razón, concedí, hundiéndome de nuevo contra las almohadas. Se acabó. David está demasiado lejos. Nunca la verá por el monstruo que realmente es. Pero incluso mientras decía esas palabras, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. En ese momento entendí que mi lucha ya no era con David, era con Evelyn, la serpiente venenosa en persona. Y esta vez, consumida por un deseo implacable de justicia, sabía que no descansaría hasta que Evelyn se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. Los juegos habían terminado. Las lágrimas y las súplicas para que David entrara en razón no funcionarían. Era hora de asestar un golpe decisivo antes de que su hermana trastornada infligiera más destrucción a vidas inocentes. Volviéndome hacia Laura, mis ojos se endurecieron con determinación. Tenemos que irnos. Tengo un plan para asegurarme de que Evelyn nunca vuelva a lastimar a otra alma. ¿Estás dentro? Sin dudarlo, Laura ofreció un asentimiento decidido. Absolutamente. Hagamos que esa psicópata pague por sus crímenes de una vez por todas. Un silencio inquietante descendió sobre la habitación del hospital cuando David entró, su rostro una máscara de incertidumbre. Mi cuerpo se tensó e instintivamente agarré la mano de Laura, buscando apoyo. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté secamente, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. ¿Más excusas para tu hermana trastornada? Aunque se estremeció levemente ante mi tono, David no mordió el anzuelo. En cambio, se dejó caer pesadamente en una silla, con el cansancio grabado en su rostro. Hannah, no sé por dónde empezar, admitió en voz baja. Lo que Evelyn hizo, intentar matarte a sangre fría. Su voz se apagó, su cabeza sacudiéndose lentamente. A pesar de la gravedad de sus palabras, no sentí ninguna sensación de reivindicación, solo una cansada resignación y una ira a fuego lento. Ahórratelo, lo interrumpí fríamente. Tu hermana es una asesina psicópata y, en cierto nivel, lo sabías desde el principio. Simplemente elegiste ignorar la fea verdad porque era de tu sangre. Antes de que David pudiera protestar, años de resentimiento acumulado salieron a la luz. Ni siquiera intentes negarlo. Te mostré pruebas de que te robaba la herencia, te manipulaba contra mí, incluso esos archivos que la exponían como la asesina de su propio esposo por dinero. Pero no te molestaste en afrontar la verdad. Una suave admisión, casi inaudible. Tienes razón, los hombros de David se desplomaron derrotados. Absolutamente razón, Hannah. He estado tan sumido en la negación sobre Evelyn que la dejé controlar mi vida. La dejé abusar de ti, manipularme y ponerme en contra de mi propia esposa. Levantó la vista, sus ojos atormentados por un arrepentimiento que lo atormentaría para siempre. Nunca mereciste nada de ese infierno. Simplemente estaba demasiado ciego y débil para resistir sus juegos retorcidos. Una ira ardiente estalló en mi pecho y luché por mantener la compostura. Entonces, ¿ahora qué?, pregunté con la voz temblorosa. Se supone que debo perdonar y olvidar, dejarte libre porque finalmente reconociste a tu hermana por el monstruo que es. David negó con la cabeza lentamente. No merezco ni perdón ni otra oportunidad. No después de lo que permití que sucediera bajo mi propio techo. El anuncio quedó suspendido en el aire. Se había terminado entre nosotros. El golpe, aunque esperado, aterrizó con la fuerza de un ataque físico. A pesar de mi resignación al estado roto de nuestro matrimonio, una astilla delirante de esperanza se había aferrado a mí, una fantasía de que David buscaría enmienda después de que se expusiera la maldad de Evelyn.
Voy a solicitar el divorcio inmediatamente, continuó, su mirada fija en otro lugar. Y no impugnaré nada. La casa, los bienes y todo es tuyo. El toque venenoso de Evelyn robó lo mejor que he tenido, y esta magra ofrenda es lo menos que puedo hacer. Me quedé sin palabras. Una parte de mí anhelaba desatar un torrente de ira, lanzar acusaciones a este caparazón del hombre que amaba, pero prevaleció un vacío más profundo, desprovisto de la catarsis que anhelaba de su rendición. La voz de Laura, impregnada de desprecio, rompió el silencio. Entonces eso es todo. Simplemente te escabulles, dejando que tu hermana trastornada se pudra en la cárcel. Típico. Ojalá hubiera más que pudiera decir o hacer. Los hombros de David se encogieron derrotados, pero ambos sabemos que no hay vuelta atrás después de lo que permití que sucediera. Te mereces mucho más, Hannah. Con eso se levantó y se dirigió hacia la puerta. Deteniéndose en el umbral, echó una última mirada hacia atrás. Por si sirve de algo, lo siento. Realmente lo siento por todo. Luego se fue, dejándome en medio de los restos de nuestra vida. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras Laura me envolvía en un abrazo, una presa estallando y liberando la ola de ira, dolor y angustia que había reprimido durante tanto tiempo. Mi matrimonio había terminado, mi esposo perdido por la influencia tóxica de Evelyn. Sin embargo, en medio del luto, una extraña sensación de libertad y determinación floreció. David podría haber sido demasiado débil para enfrentarse a su hermana retorcida, pero yo no lo sería. El reino de terror de Evelyn terminaría de una forma u otra. En los días que siguieron a la partida de David, me encontré en una encrucijada. Un camino conducía a la desesperación, un descenso a las cenizas de mi matrimonio fallido, consumida por el trauma y la traición. El otro ardía con una fría determinación de arreglar las cosas. No, declaré, mi voz endureciéndose con convicción. No podemos dejar que Evelyn se salga con la suya. Intentó matarme a su propia cuñada. Ese tipo de depravación no puede quedar sin respuesta. Laura me miró con un sombrío asentimiento. Tienes razón. Durante demasiado tiempo esa psicópata se ha librado de las consecuencias. Es hora de que la ley la alcance de una vez por todas. Con un propósito renovado, nos embarcamos en una misión, recopilando cada pizca de evidencia para asegurar que se hiciera justicia. Nuestro caso contra Evelyn era irrefutable. Teníamos documentos financieros, declaraciones de testigos, un rastro de papel meticuloso que relataba su red de décadas de avaricia, manipulación y probable asesinato. Esto debería ser suficiente para enterrar a esa víbora para siempre. Laura miró el grueso archivo con sombría satisfacción. No más lágrimas de cocodrilo para sacarla de esta, murmuró. Una oleada de adrenalina pulsó a través de mí, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. Los primeros pasos para asegurar que Evelyn nunca pudiera lastimar a otra persona inocente como casi me hizo a mí. Finalmente estaba recuperando mi poder, arrebatándoselo de su agarre tóxico. Marchamos directamente a la comisaría del centro solicitando un detective. Un oficial experimentado con un traje arrugado finalmente nos condujo a una sala de entrevistas, sus ojos entrecerrándose mientras revisaba la evidencia condenatoria. ¿Me está diciendo que esta Evelyn ha estado estafando y manipulando a su propia familia durante años?, preguntó lentamente. ¿Posiblemente incluso mató a su primer esposo? Encontré su mirada con una determinación inquebrantable. Eso es correcto, detective. Y su último acto, intentar asesinarme a su propia cuñada, golpeándome el cráneo. Es una psicópata despiadada que no se detendrá ante nada. La mandíbula del policía se apretó mientras estudiaba las fotos de la escena del crimen, la evidencia innegable del brutal ataque de Evelyn. He visto mucha escoria en mis días, admitió, pero esto es un nivel completamente nuevo de depravación. Cerró el archivo de golpe y me miró fijamente con una mirada intensa. Señora Larsen, déjeme asegurarle que nos tomamos este caso muy en serio. Con la montaña de evidencia que ha proporcionado, confiamos en que podemos encerrar a esta mujer por mucho, mucho tiempo. Un peso se levantó de mis hombros, seguido de una ola de alivio retrasado. Después de años de manipulación y tormento, mi voz finalmente fue escuchada, mis afirmaciones sobre la crueldad de Evelyn creídas. Gracias, detective, dije, mi voz temblando ligeramente. No tiene idea de lo que significa saber que la ley no permitirá que su maldad quede impune. Esta vez el policía ofreció una sonrisa seca. No hay necesidad de agradecer, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, sacando a un depredador peligroso de las calles. Usted es la que mostró verdadero coraje al confrontar el abuso de Evelyn y negarse a retroceder. Al salir de la comisaría con Laura, una ola de paz y resolución me invadió.
A pesar de los desafíos por delante, el reinado de terror de Evelyn finalmente enfrentaría la justicia, sin importar cuánto llorara. En ese momento me di cuenta de que mi amarga lucha había forjado una fuerza que nunca supe que poseía. La esposa, una vez mansa y atormentada, ya no existía. Era una sobreviviente que se levantaba de las cenizas de los juegos retorcidos de Evelyn, lista para luchar otro día. Y esta vez, yo saldría victoriosa mientras ella cosechaba las amargas consecuencias que sus acciones tan ricamente merecían. A medida que pasaban los días después de mi salida del hospital, sentí que el peso de años de abuso emocional y físico se aliviaba lentamente. Evelyn estaba fuera de mi vida, aunque todavía no tras las rejas. Laura y yo habíamos hecho todo lo posible para reunir pruebas, y ahora dependía del sistema legal derribarla. Pero yo ya no estaba esperando. Tenía una vida que reconstruir. David y yo finalizamos el divorcio en silencio. Se mudó de la casa casi de inmediato, incapaz de soportar el recordatorio constante del caos que su hermana había causado en nuestro matrimonio. A pesar de todo, ya no sentía ira hacia él, solo lástima. Era un hombre roto, víctima de las manipulaciones de su hermana. Pero eso no excusaba sus elecciones. Su lealtad a Evelyn le había costado su matrimonio, su hogar y su felicidad. La casa era mía ahora, una victoria hueca. No esperaba sentirme tan agridulce. La vendí en cuestión de semanas, sin querer quedarme en el lugar donde había sido tan humillada y herida. El dinero que obtuve de la venta fue suficiente para empezar de nuevo, lejos de la ciudad donde mi antigua vida se había derrumbado. Mientras tanto, Evelyn se enfrentó a su juicio. La investigación policial, combinada con la evidencia que Laura y yo habíamos proporcionado, fue suficiente para construir un caso sólido. Con declaraciones de testigos de los amigos de su difunto esposo y registros financieros que mostraban su malversación e intento de fraude, las autoridades reabrieron la investigación sobre la misteriosa muerte de su esposo. El día del arresto de Evelyn, recibí una llamada del detective a cargo del caso. «Se acabó, señora Larsen», dijo con una sombría satisfacción en su voz. «La tenemos. Evelyn no volverá a lastimar a nadie más». El alivio me invadió, pero no fue triunfo lo que sentí, fue un cierre. Después de años de tormento, finalmente estaba libre de la red de mentiras y crueldad de Evelyn. El juicio de Evelyn se fijó para el año siguiente. Se enfrentó a cargos de malversación, agresión y fraude, junto con una investigación reabierta sobre la sospechosa muerte de su esposo. Aunque al principio lo negó todo, la creciente evidencia fue innegable. Su fachada de inocencia finalmente se hizo añicos en el tribunal cuando un antiguo conocido de su difunto esposo testificó, proporcionando pruebas condenatorias de que Evelyn había presionado a su esposo para que cambiara su testamento poco antes de su muerte. Fue condenada a 20 años de prisión. Los medios cubrieron la historia ampliamente, llamándola una viuda negra que se aprovechaba de los miembros de su familia para obtener ganancias financieras. Si bien Evelyn podría haber creído que podía manipular su salida de cualquier cosa, esta vez no había escapatoria a la justicia. En cuanto a David, nunca lo volví a ver después de que se finalizó nuestro divorcio. Dejó la ciudad, posiblemente para escapar de la vergüenza de lo que había sucedido. Escuché a través de conocidos mutuos que se había registrado en un programa de rehabilitación por trauma emocional. Había perdido todo, su esposa, su hogar y su hermana, a quien había defendido a costa de su propia felicidad. Ya no le guardaba rencor. Lo había amado una vez y aunque su debilidad había llevado a nuestra caída, esperaba que algún día pudiera encontrar la paz, tal como yo estaba empezando a encontrar la mía. Laura y yo seguimos adelante más fuertes que nunca. Ambas decidimos dejar la ciudad, comenzando de nuevo en un pequeño pueblo donde encontré un trabajo que reavivó mi pasión, trabajando como consultora para víctimas de abuso doméstico. Mis experiencias me habían dado una visión de la peligrosa, a menudo invisible, manipulación emocional que personas como Evelyn podían infligir a los demás. Se convirtió en mi misión ayudar a aquellos que se sentían impotentes, como yo alguna vez, a recuperar su sentido de autoestima y el control sobre sus vidas. Reconstruí mi vida paso a paso, rodeada de personas que me apoyaban y me animaban. La casa, el dinero, las cosas a las que una vez me aferré como símbolos de estabilidad, ya no importaban. Tenía algo mucho más valioso, mi libertad, mi paz y la fuerza para no dejar que nadie me volviera a derribar. Evelyn había sido una fuerza oscura en mi vida, pero al final fue derrotada, no solo por el sistema legal, sino por mi negativa a ceder ante su crueldad. Había ganado, no a través de la violencia o la venganza, sino a través de la resistencia, la paciencia y la negativa a dejar que me rompiera. Y eso, me di cuenta, era la victoria más dulce de todas.